Diario. Hoy nos vamos al hermoso Salmo 111. Leemos a partir del versículo 3. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Al observar la creación, nos quedamos realmente maravillados, sorprendidos del poder de Dios. La Biblia nos enseña que por medio de las cosas creadas, podemos llegar a la conclusión de que hay un creador, un diseñador, que ha hecho algo realmente extraordinario que el hombre no puede hacer. Nosotros sabemos quién es el diseñador y el creador de todo lo que vemos y de lo que no vemos: nuestro Dios. Pues ese Dios poderoso, ese Dios creador, ese Dios que se dio a conocer, ha prometido cuidar de su creación y por consiguiente también de nosotros. No tenemos que tener la más mínima duda. Tenemos que tener clarísimo que Dios ha prometido en su palabra, y Él siempre cumple su palabra, cuidar no solamente de su creación, sino hasta del más mínimo detalle de nuestra vida. De hecho, el Salmo 111 nos habla acerca de cómo Dios cuida todo lo creado. No lo abandona, sino más bien todo lo contrario. Lo sustenta, lo cuida, lo bendice, lo usa, para que nosotros, los seres humanos, podamos disfrutar de la creación preciosa, a pesar de que ya no es ni la sombra de lo que era en un principio, porque todos sabemos que cuando Adán y Eva pecaron, todo se deterioró. La tierra era hermosa, la tierra era perfecta, guardaba una armonía extraordinaria, no había contaminación, todo guardaba un equilibrio y un orden extraordinario, y todo eso quedó alterado por el pecado. Pero a pesar de eso, realmente nos quedamos sorprendidos al ver el mar, un atardecer, las estrellas y tantas cosas. Y detrás de todo eso hay un creador, hay un diseñador que puso orden, que puso colores, que puso las estaciones, y nosotros a ese Dios tenemos el honor y el altísimo privilegio de poder honrar y servir porque le conocemos. Porque ese Dios no solamente hizo un despliegue extraordinario de su poder y de su autoridad, sino que ese Dios se humana, se encarna, habita entre nosotros y se dio a conocer. Y por eso podemos hablar de su clemencia, de su misericordia, de su amor, de su paciencia, etcétera, porque esos atributos, esas características de Él se han dado a conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él no se ha quedado en el anonimato. Él no ha quedado ahí, digamos, a millones de kilómetros de distancia de nosotros, sino que se ha acercado a nosotros. Se hizo hombre, se hizo carne, y habló, y sanó, y caminó entre nosotros. Y no solamente vimos su gloria, sino que ahora mora, vive dentro de cada uno de nosotros. Es algo realmente extraordinario cuando uno logra entender no solamente la creación de Dios desde el Génesis capítulo 1, sino hasta nuestros días, cómo Dios cuida, cómo Dios bendice, cómo Dios provee todas y cada una de nuestras necesidades. Y todo eso lo podemos ver en su palabra. En su palabra quedaron registrados no solamente sus mandamientos, estatutos, preceptos, sus enseñanzas, sino también sus promesas. Y las promesas de Dios se cumplen. No son como las promesas de los hombres, que a veces se hacen, suenan muy bonitas, endulzan los oídos, pero nunca se materializan en hechos concretos. Dios cumple su promesa, Dios cumple con su palabra, y por eso nosotros, sus hijos, en el día de hoy, vivamos donde vivamos, estemos donde estemos, podemos tener la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento humano. Cada día vemos en la televisión imágenes terribles de lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo, pero a pesar de todo eso, en esos lugares también hay pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios ora, bendice a Dios cada día, se esfuerza por servirle, por difundir su palabra, para que la gente sepa que podemos vivir tranquilos, con paz, seguros y confiados
de que nuestro Dios no solamente está a nuestro lado, sino que va a cuidarnos y a proveer, como recién les acabo de decir, todas y cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Él no depende del precio del barril de petróleo, Él no depende del estado de la bolsa, Él no depende de las instituciones humanas o políticas, Él depende de sí mismo. Él es el Dios todopoderoso, autosuficiente, que no necesita de nada ni de nadie, y que Él nos ama y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que estando con Él, teniéndolo a Él, puedes superar todos tus temores, todas tus angustias, todas tus preocupaciones y nerviosismo pueden ser cancelados, dominados por la paz del Señor Jesucristo. Si tú no tienes esa paz en este momento en tu mente, en tu vida, entrégale tu vida y tu corazón a Él. Porque no solamente Él puede perdonar todos y cada uno de tus pecados e iniquidades, cosas horrendas que tal vez has hecho, que te distancian, que te separan de la presencia de ese Dios santo, sino que además, aparte de perdonarte tus pecados, Él vendrá a ti y estará contigo siempre a donde quiera que vayas. Así es que I swear by God, Tagidia shampoo will make you grow new hair in 2 weeks. If no new hair grows, we will compensate you $20,000. Rosemary extract is known as a DHT killer. If you use